nació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos abiertos tú esperaste por mí, me abrazas con tu perdón, rodeado estoy. Buenos días y sean todos bienvenidos, aquellos que nos acompañan aquí en este auditorio y a los que nos ven también a través de la transmisión. Nosotros somos Iglesia Shekinah Las Naciones con sede en Coatzintla. Saludamos a nuestras iglesias Shekinah Las Naciones también en Plan de María, en Huitamalco, en Monterrey y en California. Hoy les quiero compartir un tema al cual yo he puesto por título Como mi papá. Por si allí vas anotando, vas escribiendo en una libretita o en digital. El tema es como mi papá. Entonces vamos a estar hablando acerca de la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Un Dios al cual nosotros podemos conocer más allá que el creador del universo solamente, sino una relación más íntima de Él como nuestro Padre. Te quiero pedir, por favor, me acompañes al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos a estar leyendo este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Aquí igual el Ministerio de Multimedia nos apoya poniendo el versículo en pantalla. Y en lo que llegamos allí a esa palabra de Dios con la cual vamos a empezar a darle lectura, yo te quiero compartir un testimonio de algo que me pasó recientemente. Y es que hace aproximadamente 2 semanas, por fin recibí mi título de profesionista, de egresado de la universidad. Y es algo por lo cual yo estoy muy agradecido delante de Dios. Y tuvieron que pasar pues muchos años para lograr esto. No solo 7 años, que es el tiempo que dura la carrera, sino más de 15 años, casi 20, para que se cumpliera un pensamiento que yo tuve en ese entonces, que fue el poder dedicarme a la profesión de la cual ahora comparto con mi padre aquí terrenal, que ustedes algunos lo conocen, el doctor Silverio. Y es que cuando yo era niño, recuerdo alguna ocasión en donde yo estaba en una fiesta infantil y había una canción cantada por una marionetita de un animalito llamada Topollillo, que la canción es Como mi papá. Quizá algunos de ustedes la conocen. Si no la conocen, están muy chavos. Y si la conocen, de seguro ustedes como a mí ya nos truena la rodilla cuando llueve. Pero bueno, entonces a los que ubican la canción sabrán que la letra dice como mi papá, qué lindo sería parecer a mi papá. Y yo era un niño, hace más de 15 años les digo, cuando escuchaba yo esta canción y me ponía a pensar, wow, sí, existe la posibilidad de que yo sea como mi papá, no en el aspecto físico quizá, pero sí como para ser profesionista como él, ¿no? Para los que conocen a mi hermano menor, Brandon, ustedes sabrán que él sí es una copia idéntica de mi padre. Yo recuerdo, él es 6 años menor que yo cuando él nació, era lacio, lacio, lacio. Pasaron un par de años y ya el pelo se le fue, el cabello se le fue enchinando. Y a mí me tocó ver cómo él crecía y cómo todos, absolutamente todos decían, no, es que es idéntico a su papá, se parece bastante, de tal padre, tal hijo, y frases así. Yo pues físicamente con mi padre, pues a lo mejor nada más en lo moreno y en que ambos usamos anteojos, pero fuera de ahí
casi no hay tanta similitud, más que nada mi hermano Brandon. Mi hermana Angie igual tiene un parecido a mi papá por el cabello y más rasgos de la familia de esa rama paterna, ¿no? Y quizá así también pase contigo y tu familia. Quizá tú no lo habías analizado, pero quizá tú tienes muchas cualidades que compartes y que has aprendido de aquellos que te criaron, ya sea un tutor, un instructor o tu padre o tu madre. A lo mejor no nos damos cuenta, pero podemos repetir palabras o podemos tener ciertos movimientos, ciertas actitudes que hemos aprendido de parte de ellos. Y es que así es, cuando nosotros somos niños y vamos creciendo, vamos aprendiendo muchas veces lo que nosotros vemos, vamos aprendiendo muchas veces lo que nosotros escuchamos, pero es importante que aquello que aprendamos sea bueno. Aprender cosas buenas, no aprender cosas malas, por supuesto. En esta mañana yo te quiero pedir que si Dios es tu Padre, me des un amén. Amén. Ahora dile al que está a tu lado, Dios es mi Padre. Y tú respóndele, el mío también. Si Dios es tu cuidador, di un aleluya. Ahora dile al que está a tu lado, Dios es mi cuidador. Y tú respóndele, el mío también. Si Dios es tu proveedor, di gloria a Dios. Ahora dile al que está a tu lado, Dios es mi proveedor. Y tú respóndele, el mío también. Ok, bueno, entonces todos estamos en el mismo sentir, ¿no? Vamos allí a la palabra entonces, nos encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Y aquí lo tenemos en pantalla, muchas gracias. Dice así la palabra de Dios. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A mí me gusta mucho cuando estoy leyendo la palabra de Dios, el dividirla como para entenderla. Es como si fuera un gran plato y hay muchas porciones. Entonces vas disfrutando porción por porción. A mí, por ejemplo, me gusta guiarme con los signos de puntuación. Yo soy un poquito visual, más o menos así. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que después de la palabra recibieron hay una coma, ¿no? Entonces ahí podemos dividir un antes y un después. Entonces, tomando como referencia esa coma, vemos que lo que dice antes, que es una causa, dice a los que creyeron en él, refiriéndose a Dios, y lo recibieron. Entonces después de la coma viene una consecuencia, una reacción a la acción. Dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, para llegar a ser hijos de Dios, primero hay que creer en él, hay que recibirlo y ya luego es entonces cuando a nosotros se nos da ese derecho para ser hijos de Dios. Y si lo leemos de adelante hacia atrás, también tiene sentido. Entonces, si nuestro fin es llegar a ser hijos de Dios, para que se nos dé ese derecho, hay que recibirlo. Pero para recibirlo, primero hay que creer en él. Y esta palabra se confirma en otro versículo que también quiero que leamos, es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. En la Reina Valera, si me ponen esa versión, por favor. Muchas gracias. Dice así, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ya siendo hijos, ¿cómo podemos asegurarnos nosotros de que verdaderamente Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios? Es por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado cuando recibimos. Pero cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Y es necesario conocer a Jesús para poder conocer al Padre. Y esto lo dice él mismo. Si vamos por favor a Juan 14, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Juan 14, 6 al 10. Amén. Ahí está el versículo en la pantalla, si me gustan acompañar con su vista en la lectura. Dice el versículo 6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Aquí Jesús lo afirma, lo que les acabo de comentar. Versículo 7, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. 8, Felipe le dijo, Felipe siendo uno de los discípulos, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Como si algo le faltara, ¿no? A este varón. 9, Jesús respondió, Felipe. Pero yo aquí creo, y me lo imagino al menos así, porque yo soy muy imaginativo, que Jesús lo vio como que casi con decepción de que, no, pues, ¿cuánto tiempo has sido mi discípulo? ¿Cuánto tiempo has estudiado las enseñanzas que yo he impartido y me estás diciendo esto? Entonces yo me imagino aquí a Jesús, yo no lo sé, pero así me lo imagino, diciendo con un tono así de Felipe, Felipe, Felipe. He estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y aquí se reafirma esta relación de Padre e Hijo, Dios y Jesucristo. En esta última porción de este versículo 10 que acabamos de leer, dice, las palabras que yo digo, hablando Jesús, no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y eso es lo que les comentaba al principio. Nosotros, cuando somos pequeños, vamos aprendiendo aquello que se nos instruye, ¿no? Y pasamos, siendo niños, tiempo en la escuela, un tiempo quizá fuera de casa, pero la mayoría la pasamos en la casa, ¿no? La mayoría de las infancias son así y tienen más contacto, más relación con aquellos que son su padre y madre. Entonces, por consiguiente, es donde hay un mayor aprendizaje, una mayor educación. Y los niños, siempre me ha gustado esta comparación, son como una esponjita, absorben todo lo que hay a su alrededor, pero hay que tener cuidado, aquellos que tienen el privilegio de ser padres y madres, hay que tener cuidado con lo que se les instruye, con lo que les enseña a estos pequeñitos, porque ellos absorben todo, tanto lo bueno como lo malo. Pero analizando este versículo que acabamos de leer, estos 4 versículos que acabamos de leer acá en Juan, aquí Jesús nos está dando un ejemplo de obediencia. Y te lo pongo a comparación de algo que quizá te haya pasado a ti, ya sea como madre o como hijo. Imagina que eres un niño y tu madre te manda a la tienda a comprar. Te pide que compres 8 huevos, 2 kilos de tortilla y una lata de frijoles. Y te dice tu mamá, ¿pusiste atención lo que tienes que comprar? Y tú como niño le dices sí. Y te dice, ¿estás seguro? Sí, le respondes. ¿No quieres anotarlo para que no se te olvide? No, acá lo tengo todo. Entonces tu madre ya por último te dice, bueno, ok, ves a comprar, que no se te olvide nada, compra lo correcto y no se te olvide decir por favor y gracias. Entonces ya tú eres niño y vas ya con el dinero acá, vas con la bolsa de mandado, llegas a la tienda, tocas allí lo que es la puerta y dices, me da 2 kilos de huevo, una lata de tortillas y 8 frijoles. Por favor. No se te olvidó el por favor. Lo demás se te olvidó, pero sí, por favor, al menos no se te olvidó, ¿no? Y ya, pues, ya con lo que sea que compraste, pues ya llegas a tu casa y se lo entregas a tu mamá, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo más probable que pase si haces algo mal? Si una instrucción no la cumples como debe ser, pues te va a regañar, lo más probable, ¿no? Quizás te tocó a ti. Si eres padre o madre, quizá ya te tocó dar el regalo o el regaño o te acuerdas cuando en aquel tiempo alguien te lo dio a ti. Pero como niño, ¿qué es lo que normalmente respondemos cuando alguien nos da una instrucción y según nosotros la hicimos bien? Es que eso fue lo que tú me dijiste, eso fue lo que tú me ordenaste, eso fue lo que tú me pediste. Por reacción de una autosalvación, reaccionamos así, ¿no? Pero el error pues muchas veces está en nosotros, que no escuchamos bien, que no pusimos atención, que nos confiamos en que la manera en que nosotros lo podíamos hacer, esta actividad que nos demandaron, era lo correcto o no necesitábamos ayuda de alguien más. Entonces no está mal el que nosotros estemos repasando y repasando aquello que se nos está instruyendo o aquello que se nos está demandando. Yo a veces me pregunto por qué es que nosotros nos complicamos tanto la vida cuando Dios muchas veces nos da instrucciones tan sencillas. Y ya vimos estas instrucciones, lo vimos en el primer pasaje, es creer, recibir para poder ser y después conocer.
Si los quieres anotar, son estas 4: creer, recibir, ser y conocer. Cuando dejamos de ver a Dios meramente como el creador del universo y empezamos a verlo como nuestro Padre, es entonces cuando nosotros vamos a poder vernos también a nosotros como sus hijos. Y si somos hijos, entonces debemos ser atentos y debemos ser obedientes a las instrucciones y a la voz del Padre. Debemos ser atentos y obedientes a todo lo que Él nos diga. Vamos ahora en ese mismo capítulo, Juan 14, vamos al versículo 15. Si tienen ahí la versión de TLA, por favor. Traducción lenguaje actual. Dice así el versículo 15, del 15 al 17. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Esto también se refiere cuando hablamos de guardar los mandamientos. Guardarlos no es solo, sí, escuché la palabra, la anoto, arranco el papelito y me lo guardo aquí en la bolsa y ya quedó, ¿no? Y ya luego lo meto a la lavadora y pues ya se perdió el papelito. No, guardar los mandamientos significa también aceptarlos, obedecerlos y cumplirlos. 16. Y yo le pediré a Dios el Padre, hablando Jesús, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Entonces, ya vimos en versículos anteriores que Dios está en nosotros. Y aquí en este pasaje a lo último nos dice que el Espíritu Santo también está en nosotros. Vamos a ver qué nos continúa diciendo el versículo 20, mismo capítulo. Ahora versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Juan 14, 20. Ahí están sus pantallas. Cuando yo vuelva a la vida, hablando Jesús, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. O sea que ya vimos que Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y aquí Jesús nos dice que Él también está en nosotros. O sea que dentro de ti no nada más viven lombrices y bichos ahí, sino que también está Dios, está el Espíritu Santo y está Jesús. Pero si tú tienes lombrices o crees que tienes lombrices, ahí conozco un par de médicos, ya luego te paso sus números muy buenos, pero ya después del mensaje. Entonces, ya hay que saber y reconocer nosotros que verdaderamente Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y Jesús está con nosotros. 17, hablando sobre el Espíritu Santo, Él les enseñará lo que es, nos quedamos en el 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Es lo que aquí hablábamos sobre guardar la palabra, aceptar y obedecer. Y vuelvo al ejemplo del niño con su madre, ¿no? Veíamos que se nos puede dar una instrucción y de primera instancia podemos decir, sí lo voy a hacer. Pero si no lo obedeces o si lo llevas a cabo de una manera errónea, entonces no estás demostrando una verdadera obediencia hacia aquel que es tu padre o tu madre. O es, por ejemplo, la típica palabra que nosotros como mexicanos tenemos, ¿no? Que es ahorita. Digamos que tu padre, Dios, te manda algo o te da una palabra y tú dices, sí, ahorita lo hago. Digamos que ese tiempo se acaba, digamos que la oportunidad se va y ya no lo hiciste. Entonces, esa primera intención tuya que tuviste de aceptar el mandamiento, pero no lo llevaste a cabo, igual cae en desobediencia. Y aquí nos dice que esa desobediencia entonces no es amor. Sigue diciendo el 21. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 22, Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. 24, el que no me ama, no me obedece. Aquí es cuando les decía yo que a veces la palabra de Dios es muy sencilla de leer, de interpretar y también de poner
en práctica, pero a veces nosotros somos los que la hacemos complicada. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Y aquí ya muchos dijeron que Dios es su Padre, entonces nosotros también debemos hablar aquellas palabras que se nos son instruidas por medio del Padre, ya sea en su Biblia, ya sea en prédicas, ya sea que tú estés un poquito más actualizado y veas podcast quizá, o escuches videos, o escuches música cristiana, edificante. Entonces, todo eso, si viene de Dios, entonces también nosotros podemos hablarlo, porque es palabra edificante y es palabra que viene de Dios. No hablar palabras que escuchamos en la calle a manera de chismes. Eso es todo lo contrario, tampoco hablar mentiras, porque eso no viene de Dios el Padre, sino de alguien más. Vamos ahora a Lucas, capítulo 22, versículo 41 y 42 en la Nueva Traducción Viviente. Aquí vamos a ver un ejemplo muy grande, para mí el sumo ejemplo de obediencia, que es Jesús mismo. Cuando yo pienso en amor y yo pienso en obediencia, pienso en Jesús viniendo aquí a la tierra, dejando su trono y su posición al lado del Padre, viniendo aquí a la tierra y haciéndose hombre como nosotros y cumpliendo esa misión de dar su vida en amor por cada uno de nosotros, por ustedes que están aquí, los que están viendo, escuchando este mensaje, los que estamos aquí arriba, también, todos nosotros, incluso todos los que están allá afuera, amén. Y ya hemos nosotros escuchado muchas veces que Jesús hablaba cuando enseñaba aquí en la tierra por medio de parábolas, pero te quiero dar otra palabra, paradojas, que quizá no hayas escuchado tanto, pero en la Biblia también hay paradojas. Paradojas no es algo malo, sino que es otro medio de expresión, otro medio de narrativa, en la cual de primera instancia tú puedes ver que algo suena contradictorio, pero cuando tú lo analizas y entiendes la profundidad, encuentras una verdad. Ejemplos de paradojas que vemos en la Biblia y que quizá hayas escuchado es, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Otro, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Nosotros tenemos satisfacción cuando algo que queremos se logra. Vemos un avance, un proceso en nuestra vida que se cumplió, la resolución de alguna situación o que una palabra que se nos ha dado pues se cumplió. La paradoja está aquí. Para avanzar muchas veces hay que detenernos, pero no confundas el hecho de que habrá una temporada donde tengas que detener y descansar. Que ese descanso cuida que no se convierta en pereza. Habrá veces en que Dios te lleve a avanzar mucho, pero también habrá veces en que para avanzar tengas que detenerte. Y esto suena paradójico, pero así también muchas veces es. Pero no tienes que detenerte para bajar la guardia, sino detenerte para humillarte delante de Dios y orar. Habrá tiempos en donde sí avances y todo parezca ir muy rápido y Dios te va a ir llevando de la mano, pero habrá tiempos de mucha calma, de mucha bonanza, en donde también allí Dios va a estar contigo. Y esto lo vemos aquí en Lucas 22, 41, hablando sobre Jesús en el Getsemaní, previo a ser entregado y crucificado. Dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. O sea, primero dice, se alejó a una distancia, o sea, primero avanzó en lo físico y después se arrodilló y oró. O sea que primero avanzó en lo físico y después se detuvo en lo físico para poder avanzar en lo espiritual y poder llegar a cumplir aquello que el Padre le encomendó. E hizo esta oración del versículo 42, para mí es una oración muy, muy fuerte, muy de valientes. Yo no sé si alguna vez la hayas hecho en tu vida. Yo sí, y pues hay mucho detrás y hay mucho después de hacer esa oración, créeme. Necesitas estar muy consciente de las palabras que tú dices y de las palabras con las cuales tú te diriges a Dios, porque Dios ciertamente te escucha. Pero cuando tú te rindes, te humillas delante de Dios y decides que su voluntad es perfecta y siempre va a ser mejor que la tuya o que cualquier cosa que tú podrías imaginar o esperar, es entonces cuando verdaderamente puedes empezar a nutrir esa relación con Dios como padre y tú como hijo. Y Jesús nos da este ejemplo, es un ejemplo de obediencia. El 42 dice, Padre,
si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y muchas veces no lo entendemos. Quizá alguna vez en una iglesia o en una oración hiciste esta oración, quizá alguna vez y sí, y no lo recuerdas, le dijiste a Dios, Dios, que se haga tu voluntad. Y a lo mejor lo dijiste nada más por decir, sin tener conciencia del peso que tiene hacer esta oración. Pero cuando Dios decide hacer su voluntad, aunque nosotros como humanos, nuestro entendimiento esté limitado y no podamos entender la soberanía de Dios en un primer momento, tenemos que confiar y descansar en que ciertamente los planes de Dios son mejores para nosotros, que su plan es perfecto, que Él tiene el control. Hay que rendirnos a Él. Entonces Dios empieza a hacer su voluntad en nuestra vida y nosotros empezamos a aceptar esa voluntad. De primera instancia les digo, humanamente, cuando las cosas pudieran parecer que no avanzan o que nosotros estamos estancados, hay que detenernos a pensar también en esos momentos. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar a través de esta situación? ¿Será que quiere darme una enseñanza? Lo más seguro es que sí, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender y a recibir lo que Él quiera hablarnos a través de eso que estamos pasando. Quizá podamos decir, Dios, yo estoy esperando un trabajo, estoy esperando quizá una pareja, estoy esperando una oportunidad, estoy esperando a recibir un dinero, estoy esperando un llamado, estoy esperando algo. Y en ese momento donde tú estás esperando y quizá no lo entiendas, pero en ese momento de espera no significa que tú vas a esperarte de brazos cruzados, sino que lo más probable es que quizás sea un momento de espera en donde también sea de preparación. Porque cuando tú recibes un llamado, también tiene que haber una capacitación. Entonces, tienes que también estar preparado para aquello a lo cual Dios te llame, ya sea que te da una palabra y ese cumplimiento va a ser postrer a mucho tiempo. Aprovecha ese tiempo de espera, no para desesperarte, sino para aprender, para adquirir la mayor conocimiento y habilidad, ya sea en lo físico, ya sea en lo espiritual o ya sea aún en lo almático, en los sentimientos, porque hay que estar muy maduros y conscientes cuando somos llamados por Dios y cuando somos también puestos para cumplir aquello a lo cual fuimos llamados. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, a su vez también lo recibimos y lo hacemos como el dueño de nuestra vida. Aquel que por su sacrificio de amor en la cruz nos purifica, nos perdona, nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues ahí vamos de nuevo a ensuciarnos, ¿no? Nos salimos de su casa, nos salimos de su presencia y solo cuando nos damos cuenta de nuestra gran necesidad, volvemos a Él. No es necesario salirnos de la casa, sino permanecer en la casa. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí han tenido de mascota a un perro? Levante su mano. ¿O conocen a alguien que ha tenido de mascota a un perro? Levante bien su mano, levante bien su mano. Ok, muy bien, ya pueden bajar. Okay. Pero es un ejemplo cotidiano, ¿no? Una situación que hemos visto mucho, que quizá conocemos. Si tú quizá no has tenido de mascota a un perro, a lo mejor conoces a alguien, ¿no? Que sí. Entonces, te quiero poner un ejemplo. Tú eres el dueño de una mascota. Lo adquiriste por un precio o llega a ti de alguna u otra manera. Lo adoptas, lo bañas, lo limpias e incluso le pones un nombre. ¿Todos me siguen hasta aquí? Estamos haciendo una comparación. Entonces, ahora ves que a este perro su naturaleza lo lleva a salir y esta naturaleza le impide ser consciente de que quedándose en casa tiene todo lo que necesita. Todo lo que tiene, de hecho, pues está dentro de casa, aunque de hecho él no posee nada porque todo se le da. Sin embargo, él sale por una alegría efímera. ¿Y qué es lo más probable que le pase allá afuera a un perro que se escape? Muchas cosas, pero vamos de menos a más, vamos de menos grave a más peor, como dicen por ahí. Primero que se ensucie, ¿no? Que le dé hambre, que le dé sed, que lo lastimen incluso si llega a toparse con otros perros que son de la calle, que no tienen dueño, que son bravos. O aún peor, pueda pasar que el perro se pierda, que alguien ajeno se lo robe o que lo atropellen y se muera. O ponle tú que no se muera, pero porque lo atropellaron o ahí se peleó con otros perros, quedó lisiado.
Entonces, estando allí afuera en el mundo, lo pueden robar, lo pueden matar o lo pueden destruir. Y así me ha pasado a mí, pongo mi ejemplo personal, y quizá algunos de los que nos escuchen nos ven también. Hay veces en el pasado, y espero que no en el futuro, hemos decidido voluntaria y erróneamente salir de nuestro refugio por saber qué es lo que podemos experimentar allá afuera. Pero Jesús nos da una palabra de seguridad en consuelo en Lucas 15. Allí él habla con muchas parábolas. En Lucas 15 no lo vamos a ver, pero si lo quieres anotar para revisarlo después. Allí él cuenta primeramente la parábola de la oveja perdida, en donde un pastor deja las 99 y va por aquella que se perdió, y cuando la encuentra se goza. Y Jesús es ese pastor, Jesús es el buen pastor. En ese mismo capítulo Jesús cuenta la parábola de la moneda perdida y nos afirma que Él nos tiene gran estima, no solo porque Él nos ama y es grande misericordia, sino porque también Él, Jesús, pagó un alto precio en la cruz, la cual fue su sangre, preciosa sangre. Y precioso, preciosa significa que tiene un gran valor, y este valor es incalculable. Por último, en ese mismo capítulo, en Lucas 15, Jesús nos habla de la parábola del hijo pródigo, donde había un hijo necio que se aleja de la casa del padre, que somos nosotros. Pero también esta parábola habla sobre un padre que lo recibe con los brazos abiertos, que se goza y le hace fiesta. Y estaba analizando esta parábola del hijo pródigo, por si no la conoces o si la has llegado a escuchar antes, que es un joven. Habla de hecho de dos hermanos y el que se va de la casa es el menor. Y yo creo que se enfatiza que es el menor porque así nosotros podemos tener momentos en donde seamos como que muy inmaduros o nos falta un poquito más de conocimiento para poder entender todo lo bueno que hay en la casa de nuestro Padre. Pero por esa falta de conocimiento y esa falta de madurez muchas veces nos lleva a tomar decisiones erróneas. En este caso, en esta parábola, este hijo que salió de su casa despilfarró todo el dinero y se vio en necesidad, tenía hambre. Dice que buscó trabajo, algo que él nunca había hecho, pues en su casa él era el hijo del dueño y había jornaleros en esa hacienda, pero él pasando hambre y estando fuera de casa, buscó trabajo, alguien le dio trabajo y le dijo, bueno, pues dale de comer a los cerdos. Dice que aún incluso la comida de los cerdos se le antojaba a él por tal hambre que él tenía, se moría de hambre. Y sigue diciendo que es allí en ese momento cuando él está en lo más bajo, en lo más vil, está prácticamente en el suelo, en el lodo con los cerdos, cuando vuelve en sí y entonces se levanta y decide volver humillado a la casa de su padre. Y pues ese es un ejemplo que quizá haya podido pasarnos a nosotros, pero no es necesario estar en el lodo para que nosotros entremos a cuenta de que estando en Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y ya todo dijimos aquí, ¿no? Que Dios es nuestro Padre. Todos decimos amén a eso. Y si todavía no consideras a Dios como tu Padre, no te preocupes, quédate, sigue escuchando este mensaje y al final oramos por ti. Ahora, volviendo al ejemplo de la mascota, digamos que vuelve a casa y viene lastimado, quizá viene cuacho ahí de una pata, quizá viene con el ojo lastimado o viene muy flaco de hambre y lo ves también sucio, totalmente sucio. Tú como si dueño lo vuelves a alimentar, lo vuelves a bañar, procura su sanación, quizá como su dueño pues también le toca su regañiza, ¿no? Ya si eres un dueño muy duro pues ya hasta le pegas quizá. Pero como ya se te escapó una o dos veces, pues ya tienes más cuidado, le pones una malla de protección allá al portón o cierras la puerta o ya de plano lo encadenas al perro. Y yo creo que el perro pues podría preguntarse, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto si tan solo seguí mis instintos? Tan solo seguí mi naturaleza. No lo entiende, pero es que tú al ser su dueño, pues tú tienes un gran aprecio por tu mascota y no la dejas ir. Tienes más cuidado de ella, entonces le enseñas que tiene que cuidarse en casa, que tú eres como su dueño quien lo va a alimentar, quien le vas a dar todo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama disciplina. Y esa disciplina muchas veces viene a nuestra vida en forma de procesos. Esos procesos que a algunos podrán no gustarles, pero que sin duda son necesarios
para que nosotros aprendamos, crezcamos y maduremos y practiquemos así, a su vez, el poder, amor y dominio propio. Pero el perro va a seguir siendo perro toda su vida y siempre tú le vas a poner su alimento en su traste, en el suelo, su agua en su traste. Pero quizá tú puedas decir, no, pero es que yo soy un buen dueño, yo le compro de las croquetas premium o le compro ahí sus piezas de pollo. Sí, pero al fin de cuentas tú le sigues dando de comer en el suelo. Pero es porque así Dios creó a esos animalitos, los hizo cuadrúpedos, o sea, de 4 patas y de baja estatura. Entonces, estos animales, esta creación, su mirada está constantemente a un nivel muy bajo. Pero ¿qué crees? Te traigo una buena noticia. Nosotros también hemos sido creados por Dios, pero para que andemos andemos de pie y con libertad, para que nuestra mirada la tengamos arriba. Incluso a nosotros no nos cuesta alzar la mirada y voltear incluso más hacia arriba. Y hay situaciones que nos darán gran aflicción, sí. Situaciones que nos van a derrumbar, sí. Que harán que nos tumben al suelo, pero allí no es donde tú perteneces, allí no es donde Dios te quiere ver, porque tú eres su hija amada, tú eres su hijo amado, y Él te quiere ver de pie, Él te quiere ver feliz, con gozo, lleno de bendiciones, de prosperidad y de victoria en victoria. Ese es el lugar que Dios te ha dado como su hijo, porque Él es el rey, entonces nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de un rey. Nuestras malas decisiones son las que nos llevan a estar decaídos, son las que nos llevan a estar derrumbados, comiendo y viviendo a rastras muchas veces, en lo espiritual me refiero. Y eso por supuesto que influye en lo emocional y aún en lo físico. Y tú hoy tienes la opción de quedarte abajo, siendo solo creación, o aceptar a Jesucristo y empezar a ser llamado hijo de Dios y gozar de todos los beneficios que hay en la casa del Padre. Pero es decisión de cada uno. Vamos a la palabra en Juan 8:28, por favor. En la Nueva Traducción Viviente. Ven, Juan 8:28. Vamos a leer hasta el 47. Dice así: por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, refiriéndose a él mismo, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó, otra vez reafirmando que él como hijo sigue aquella instrucción del Padre, la cual debemos hacer todos nosotros, a lo que se nos ha encomendado por él. 29, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Así también nosotros debemos hacer lo que a nuestro Padre Dios le agrada. Y si tú sabes que algo de lo que tú haces o estás haciendo no es agradable delante de Dios, no lo hagas. Ven, eso es lo que les digo cuando a veces es tan sencillo, pero muchas veces nosotros lo hacemos tan complicado. 30, entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. 31, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Quizá tú alguna vez te has preguntado, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no me siento como hijo de Dios? ¿Por qué no me siento como hija de Dios? ¿Por qué me siento como si no lo fuera? Antes de eso, hazte estas preguntas. ¿De qué está lleno mi corazón? ¿Qué es aquello que yo estoy amando más que a Dios? ¿Qué es eso que me separa de Él y de sus bendiciones? Primero hay que preguntarnos eso, para nosotros reafirmar
esa relación que tenemos con Dios, Padre e Hijo. 38. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Entonces habla de que hay otro padre. Pero miren con mucha atención cómo cuando Jesús habla de su padre, hay una P en mayúscula porque se refiere a Dios. Y dice, pero ustedes siguen el consejo de su padre, que es inferior y tiene una P minúscula. 39. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre, otra vez, con P minúscula. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Y esto viene en relación a una palabra en Juan 10:27, donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, aquellos que no logran escucharlo, pues es natural porque no lo han aceptado entonces a Dios como Padre. 46. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Dile al que está a tu lado, escucha con gusto las palabras de Dios. Y respóndele, y tú también. No te hagas, tú también. Vamos ahora, por favor, a Mateo 16, versículo 13. En la TLA, por favor. Entonces ya vimos la palabra de Dios al principio de este mensaje en 1 de Juan 3:24a. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, como un padre. ¿Cuántos de aquí son como su padre? O nuestro Padre Dios. A eso aspiramos, ¿no? Eso aspiramos. Pero hay que tener cuidado entonces de reflejar de quién somos hijos. Mateo 16, 13, 19. Del 13 al 19, vamos a dar la lectura desde el 13. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? 16. Pedro, ¿quién fue? Pedro. Una vez más, ¿quién fue? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas, Pedro. ¿Cómo le dijo? Bendito seas, Pedro. Otra vez, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamé Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Aquí nada más haciendo aclaración, cuando dice que sobre esta piedra construirá la iglesia se refiere a la fe en Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra de la iglesia, es el fundamento, es la base de la iglesia. Y la muerte no puede destruirla. 19. A ti, Pedro. ¿A ti quién? Pedro. ¿Quién? Pedro. Te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces aquí Jesús estaba hablando con Pedro,
Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Estaba Jesús hablando con Pedro y Pedro recibe una revelación directa de parte de Dios. Y yo no sé si Pedro era orgulloso o muy humilde, no lo sé. Hay estudiosos de la palabra que dicen que Pedro era de carácter muy impulsivo, debido pues a muchas cosas que hemos leído en la Biblia, ¿no? Como cuando niega a Jesús 3 veces, etcétera, ¿no? Y aquí no sé cómo Pedro se lo haya tomado el hecho de que Jesús le dio una tremenda palabra, una excepcional palabra, le dio un título básicamente. Y no sé tampoco cómo se lo hayan tomado los otros discípulos, se hayan tenido envidia de él, o hayan hablado o hayan cuchicheado detrás de él, o si se alegraron por él diciendo, no, pues qué bueno que Pedro recibió una revelación de parte de Dios y reconoció a Jesús como Mesías. Y mira que Jesús dice que le dará autoridad en el reino de Dios. No lo sé. Yo espero que Pedro aquí haya tenido mucha humildad, porque si no, entonces se envaneció, se enorgulleció, se alzó la corbata o se cambió la túnica, en vez de usar una tela muy económica, a lo mejor empezó a usar telas ya más caras de lino, sus guaraches, se los cambió por unos guaraches Gucci o no sé, pero esperamos que los haya recibido con humildad esta palabra. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el versículo 21. Vamos a ver qué es lo que pasa tan solo 2 versículos después. No vamos a ver lo que pasó años después, vamos a ver qué pasó tan solo 2 versículos después. Mateo 16, 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces, Pedro, ¿quién? Pedro, una vez más, Pedro lo llevó aparte, o sea, lo alejó. Estaban los discípulos, pero lo alejó, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dijo, Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Entonces, aquí estaba Jesús con los demás discípulos en general, pero dice que lo llevó aparte, lo alejó, lo llevó acá solo y empezó a reprenderlo. 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo? Aléjate de mí, Satanás. Ya no le llamó Pedro, le llamó Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. O sea, abandonar esa visión humana de creer de que todo lo que yo pienso y hago es lo mejor y no rendirme a Dios Padre. Entonces, tan solo 2 versículos pasaron de un momento a otro, donde Pedro estaba hasta acá y después hasta acá, tan solo 2 versículos. O sea que digamos que nosotros estamos aquí en la iglesia bien y tan solo afuera de la iglesia podemos tropezarnos. Así de sencillo y fácil es que nosotros caigamos en las garras del devorador. Así tan solo un tiempo falta para que tú seas susceptible a que el diablo te pueda usar. A pesar de que nosotros creamos que tenemos esa seguridad de que no, yo soy un santo, yo pues nunca digo más palabras, yo no peco, yo amén 3 veces al día y así. No, todos somos susceptibles como humanos por una naturaleza carnal y pecaminosa a que el enemigo pueda influenciarnos. Y lo más peligroso es que al ser usados por el diablo podemos hacer caer a otros. Y yo les hacía mucho énfasis en que Pedro llevó a Jesús, lo apartó, lo llevó a otro lado, porque aquí yo me acordaba cómo cuando Jesús, previo a empezar su ministerio, fue llevado al desierto, 40 días, 40 noches.
Pasando ese tiempo fue entonces cuando a alguien se le apareció. ¿Quién fue quien que se le apareció? El diablo, para tentarlo. Y lo llevó aparte. Entonces yo veo aquí esa similitud, si ustedes lo analizan. Y es muy peligroso cuando también nosotros somos llevados a la soledad. Cuando nosotros estamos rodeados de personas que nos aman, nos estiman, oran por nosotros, interceden por nosotros, dicen o hacen cosas edificantes hacia nosotros, estamos cubiertos. También Dios manda a esas personas a cuidarnos. Quizá alguna vez alguien te haya dicho, no, es que tú eres muy buena persona para mí, eres un ángel para mí, o eres luz para mí, o Dios te envió, Dios te mandó. Hay que tener mucho cuidado. Esos momentos son buenos, sí, pero hay que también tener mucho cuidado de que no seamos usados nosotros por el diablo para hacer caer a otras personas. Y es muy peligroso cuando lo sencillo se vuelve normal. Nosotros aquí como mexicanos y en especial como veracruzanos tenemos mucha jerga altisonante, mucho vocabulario lleno de palabras léperas, de groserías. Y nosotros desde pequeños, incluso en la calle o a veces en nuestras casas, llegamos a escucharlas, ¿no? Pero no por el hecho de que tú escuches algo, también tú vas a replicarlo o repetirlo si tú sabes que está mal, que está erróneo. O por el hecho de que veas a alguien hacer lo malo, tú también lo vas a hacer. Típico ejemplo, ¿no? Que te ponían de niño. Si ves a Pedrito tirarse de un pozo, pues tú no te tiras del pozo, ¿no? Un clásico ejemplo. Tirarse de un puente, perdón. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver aquellas actitudes o acciones erróneas y empezamos a replicarlas, se vuelve cada vez más sencillo. Cuando vivimos en constante pecado, ese pecado se vuelve muy sencillo. Ya incluso dejamos de verlo como pecado, se vuelve normal. Y es muy peligroso cuando a lo malo lo llamamos bueno. Muy peligroso también cuando a lo bueno le llamamos malo. Vamos a Romanos 8:14, ya estamos por finalizar. Romanos 8:14 en la Reina Valera, gracias. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y así nosotros tenemos esa seguridad de que somos hijos de Dios cuando nos dejamos guiar, no por el diablo, sino por el Espíritu de Dios. Vamos a concluir con Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 en la TLA. Estas cartas las escribe Pedro, el mismo Pedro que apartó a Jesús para reprenderlo. Vamos a ver si tiempo después Pedro aprende la lección. Vamos a ver qué instrucción, qué enseñanza nos da Pedro a través de esta palabra en la Biblia. Primera de Pedro 5:8, te leo en la versión de traducción lenguaje actual. Dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Yo creo que aquí Pedro escribe desde un punto de vista muy humilde y también en base a su experiencia que él vivió. Dice, hasta parece un león hambriento. 9, resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Entonces aquí nos da más que 3 consejos, son 3 ordenanzas que se nos pone aquí en este versículo 9, en esta versión. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Vamos a leer otro pasaje más en Primera de Pedro, pero en el capítulo 1, versículo 14. En la NTV, por favor. Vamos a terminar con este pasaje y nos quedamos entonces con todo este mensaje. Pero por último, con esta palabra que se nos dice aquí, estos 3 versículos en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. 16, pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración
Y en esta mañana ya varios de nosotros dijimos amén al hecho de que nosotros somos hijos de Dios. Pero si tú vienes por primera, segunda vez, o tú que estás escuchando este mensaje a través de esta grabación, quisieras tú reafirmar ese vínculo, esa relación con Dios como tu padre y tú como su hijo, o quieres empezar de nuevo, quieres una nueva vida restaurada, limpia, purificada, te invito a hacer esta oración por la cual nosotros recibimos salvación. Es el plan de salvación. Es una oración por la cual nosotros recibimos gracia, recibimos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Y yo te voy a guiar en esta oración si tú quieres decirla, si tú quieres, más que ser una mera creación de Dios, quieres empezar a ser hijos de Dios y recibir todas aquellas bendiciones que hay en la casa del Padre, repite después de mí. Dios Padre, te doy gracias por la vida que me has dado. Me presento delante de ti, reconociendo que he fallado, que soy un pecador, pero hoy decido arrepentirme y te pido me perdones. Creo en ti, Jesús, que viniste a este mundo y diste tu vida por mí. Creo en mi corazón que resucitaste y estás vivo, sentado a la derecha del Padre, pero también aquí conmigo. Hoy te acepto como mi Señor, mi Salvador y mi único Dios. Te recibo, Espíritu Santo. Llena mi vida, sana mi corazón y ayúdame a cada día ser un verdadero hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Escucharte, Señor, a través de lo que tú has dispuesto para compartir en esta tu iglesia Shekinah a las naciones Coatzintla. Gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que han estado aquí de manera presencial y todos aquellos que nos ven y escuchan en esta transmisión, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones. Gracias por cada una de las situaciones que tú nos permites pasar. Gracias por cada una de las pruebas por las cuales nos permites vivir, Señor. Y sabemos que hay un aprendizaje detrás de todo, Señor. Revélate a nosotros, Espíritu Santo, y haznos entender qué es lo que tú quieres hablar a nosotros cada día. Nos arrepentimos de nuestros errores, nos arrepentimos de nuestros pecados, no queremos volver atrás, queremos ser permanentemente hijos tuyos, hijas tuyas, y que seas tú en nosotros y nosotros en ti. Guíanos por el buen camino, Espíritu Santo, y ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti.
conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. En mi mayor dolor